Hola chicos, en este video vamos a revisar lo que son los diagramas de proceso, lo cual corresponde a una parte muy fundamental dentro de lo que es la tecnología química. Em, ok, antes de iniciar con lo que son los diagramas, hay que recordar cuáles son los elementos que conforman a lo que es un proceso industrial. Recordemos que todo proceso industrial tiene que haber materia prima, la cual es la que se va a someter a un proceso de transformación. En ese proceso de transformación es donde están involucrados tanto las operaciones como los procesos unitarios. Todo esto se lleva a cabo dentro de lo que es una planta de producción. Recordemos que para poder establecer una planta de producción, pues tenemos que hacer ciertos estudios como el estudio de mercado, el estudio económico, el estudio técnico, el estudio legal y el estudio ecológico para poder establecer las condiciones, el material de construcción y todo adecuado para que esta planta de producción funcione conforme a lo que son normas establecidas por los gobiernos. Dentro de lo que es la planta de producción, eh, para el proceso de transformación va a estar involucrado lo que son los servicios como lo que es agua, luz, vapor, combustibles, etcétera, y lo que es la energía necesaria para que nuestras maquinarias estén funcionando de la mejor manera, que generalmente la mayoría del consumo energético, pues es que energía eléctrica. El otro porcentaje, pues es energía derivada de lo que es la quema de combustibles. Una vez que la materia prima se somete al proceso de transformación, lo que se busca es obtener el producto final y este producto es el que busca satisfacer una necesidad en el cliente. Sin embargo, debemos de cuidar el aspecto ecológico para que nuestro proceso industrial no sea tan contaminante hacia el medio ambiente. Para eso, pues tenemos que darle el tratamiento adecuado a lo que son los envases, los empaques y los desechos. Una vez que identificamos los elementos que conforman a un proceso industrial, nos vamos a centrar en donde se ve más aplicación de la química, es decir, en el proceso de transformación. Este proceso de transformación va a estar involucrado por lo que son balances de materia y energía, operaciones y procesos unitarios, condiciones de operación y los diagramas de procesos. Vamos a desglosar brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Los balances de materia y energía son fundamentales dentro de un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque nos permite determinar el rendimiento de un proceso y para ello nos tenemos que apoyar de la ley de conservación de la masa. Recordemos que esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Sin embargo, hay que recordar que en todo proceso de transformación, la masa de los materiales siempre va a permanecer constante. Lo ideal es que la entrada de materias primas pues sea igual a la salida de productos, subproductos o desechos que se generen en el proceso de transformación. Sin embargo, recordemos que dentro de los equipos, dentro de los reactores, dentro de los contenedores, generalmente va a ocurrir alguna acumulación de material y por lo tanto vamos a establecer que la entrada de materias primas pues va a ser igual a la salida, que pueden ser productos, subproductos o desechos más esa acumulación que se genera dentro del proceso, dentro de los equipos, dentro de la maquinaria, dentro de los reactores. Otro punto a considerar son los balances de energía. Son dos conceptos muy diferentes, tanto balances de materia como balances de energía. Los balances de energía nos van a ayudar a determinar los requerimientos de energía en ciertas etapas específicas del proceso con el fin de evitar el desperdicio de la misma y por lo tanto evitar que los costos de producción se incrementen.
Siempre es importante incluir todas las formas en las que se manifiesta la energía dentro de lo que son los procesos industriales. Sin embargo, estas 5 son las más importantes a considerar dentro de un balance de energía, lo que es la energía cinética, la energía potencial, la entalpía, el calor y el trabajo involucrados en el proceso. Son dos conceptos muy aparte, sin embargo, están muy estrechamente relacionados, ya que de uno a veces va a depender el otro. Y como siempre, lo que se busca es que los costos de producción sean los más bajos posibles. Dentro de los elementos que conforman el proceso de transformación tenemos lo que son las operaciones unitarias. Estas se definen como esos procesos físicos que nos permiten ya sea preparar la materia prima para un cambio químico o que nos permite separar mezclas después de que se llevó a cabo un proceso químico. Estos de aquí son algunos de las operaciones unitarias. Sin embargo, pueden haber más dependiendo del tipo de industria de la que estemos hablando. Siempre recordemos que estas operaciones unitarias son procesos físicos, es decir, la materia no va a sufrir cambios en su composición interna. Posteriormente tenemos lo que son los procesos unitarios, que aquí sí son procesos químicos, donde pues la materia prima va a experimentar transformaciones en su composición interna y generalmente estos procesos unitarios se van a llevar a cabo en un reactor, si estamos hablando de una industria química, o un bioreactor, si estamos hablando de industrias como tipo farmacéutica, biotecnológica, alimenticia, etc. Esta es también se presentan algunos ejemplos de procesos unitarios, que igual esta lista pues también se puede extender a más dependiendo del tipo de reacción que se esté llevando a cabo en el reactor. Ahora bien, otro elemento que conforma a un proceso de transformación son las condiciones de operación. Estas se definen como los parámetros necesarios para realizar de forma óptima el proceso de transformación y van a influir directamente en el rendimiento del proceso, en el costo del producto y en su calidad. Estos son algunos ejemplos de condiciones de operación que siempre debemos de tener presentes a la hora de establecer un proceso industrial. Por ejemplo, qué concentración vamos a utilizar de reactivos, cuál va a ser el tiempo de la reacción, cuáles son las temperaturas, si vamos a calentar o vamos a enfriar dentro del proceso, el tipo de agitación, hay agitación, bueno, lo que es la agitación, pues también depende del tipo de aspas, del tipo de contenedor, etcétera. Si va a ser agitación vigorosa, agitación lenta, los valores de pH que se deben de mantener constantes o ir variando conforme a las etapas del proceso, la presión y la presencia de catalizadores. Sí es muy importante conocer qué condiciones debemos de tener dentro del proceso de producción, ya que de ello, como dijimos, va a depender la calidad del producto, el tipo de costos que va a tener y el rendimiento de los mismos. Si alguno de estos factores no es el adecuado, el producto final pues no va a tener las características que solicita lo que es el cliente. Ahora vamos a lo que son los diagramas de procesos. Aquí nos dice que la información visual es la forma más clara de presentar todos los datos y la que tiene menos probabilidades de ser malinterpretada. Es por ello que todo profesional de la industria química debe ser capaz de realizar, analizar e interpretar diagramas de procesos industriales. Este tipo de información, como aquí mismo nos dice, es muy visual y hasta cierto punto muy fácil de interpretar si es que tenemos los conocimientos básicos para ello. Esto nos permite
evitar lo que son errores o incluso poder hacer correcciones mientras esté llevando a cabo el proceso de producción. Para esto, bueno, tenemos lo que es la definición de diagramas de procesos. Son esquemas que presentan en forma resumida las características de un proceso industrial en cuanto a las materias primas que intervienen, las operaciones y procesos unitarios, las condiciones de operación, los productos, subproductos y residuos que se van generando. Para ello, pues vamos a tener dos tipos de diagramas de procesos, lo que son diagramas de bloques y diagramas de flujo de proceso. En algunas bibliografías presentan más tipos de diagramas. Sin embargo, para nuestro estudio solamente nos vamos a centrar a grandes rasgos en estos dos tipos. Vamos a ir viendo lo que es cada uno de ellos. A continuación, pues vamos a revisar en qué consisten los diagramas de bloques. Un diagrama de bloques es la forma más simple en cómo describimos un proceso industrial sin colocar demasiados detalles. Este diagrama va a estar conformado por una serie de bloques que se van a conectar mediante líneas con flechas. Cada bloque representa una función del proceso específica en la cual las materias sufren cambios físicos o químicos y las líneas con flechas representan las corrientes del proceso, es decir, las entradas y salidas de materia prima, de subproductos y de productos. Este tipo de diagrama de bloques pues se centra en lo que son las corrientes principales que definen el proceso. En este caso aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de bloques. Si observan en el recuadro se señala lo que son etapas del proceso. En este caso recordemos que el mezclado es una operación unitaria y sí, aquí al parecer son puras operaciones unitarias las que conforman este proceso. Mezclado es operación unitaria, molienda también, homogeneización es como mezclar, también es operación unitaria, fundición también operación unitaria, porque solamente cambia de estado de agregación, y enfriamiento también es operación unitaria. En los bloques generalmente van lo que son operaciones o procesos unitarios, y si se fijan, con flechas indicamos cómo va el flujo de nuestro proceso. Esas flechas que están entrando a nuestros bloques, si se fijan, pues son materias primas que se necesitan para lo que es la producción, en este caso de vidrio. Este es un ejemplo de lo que es un diagrama de bloques. Si se fijan, es relativamente sencillo de interpretar y también es sencillo de elaborarse. Ok, a continuación pues vamos a ver algunos de los criterios que debemos de tener en cuenta para poder elaborar lo mejor posible un diagrama de bloques. El primer criterio, las operaciones y procesos unitarios se muestran en bloques. Es como lo tenemos en este ejemplo. Si se fijan en el recuadrito, solamente se señala la operación o el proceso unitario, no se agregan más palabras. A lo mucho deben de ser 2 o 3 palabras las que estén dentro del bloque, porque es el proceso o la operación unitaria involucrada. El criterio número 2. Las líneas de flujo o corriente se muestran con flechas que indican el sentido del flujo. Si recordamos, con flechas señalamos hacia dónde se está moviendo mi flujo en este proceso de producción. Tercer criterio, el sentido del flujo debe ir de izquierda a derecha siempre que sea posible. Siempre que sea posible, nuestro diagrama tiene que ir de izquierda a derecha. Si se fijan, llega un momento en el que al parecer ya no hay espacio, le continuamos abajo y pareciera que nos vamos como de regreso. Sin embargo, el sentido de las flechas o el indicar las flechas nos indica hacia dónde está el flujo del proceso. Si yo aquí coloco una flecha, pero estas flechas están al revés, pues significa que este diagrama de bloques va a estar mal. El cuarto criterio, las corrientes ligeras, como lo que son gases, deben salir por la parte superior de los bloques, mientras que las corrientes pesadas
ya sean líquidos y sólidos, deben salir por la parte inferior de los bloques. En este caso, como al parecer este proceso para producir vidrio es solamente ir adicionando materias primas, no tengo eliminación de gases. Si suponiendo dentro de esta etapa de proceso salen gases, la flecha tiene que ir hacia arriba porque está saliendo de este proceso y se tiene que colocar en la parte superior del bloque. En cambio, si estuviera saliendo un sedimento que no se necesita para las demás etapas, la flecha va hacia abajo y va en la parte inferior del bloque. Como les digo, esos son criterios que se tratan de seguir lo mejor posible. Quinto criterio, debe incluirse solamente la información crítica para entender el proceso. Ya sean condiciones de operación, rendimientos, cantidades, etc. Bueno, si se fijan, aquí en esta parte, en esta etapa de fundición, pues nos están indicando las condiciones de operación, es decir, a qué temperatura se tiene que llevar a cabo y durante cuánto tiempo. Si se fijan, no dice calentamiento y luego fundición. Si dentro de esa parte va a ocurrir una fundición, lo ideal es que esas condiciones de calentamiento las coloquemos por fuera del bloque como condiciones de operación. Esta es la forma y estos son los criterios en cómo debemos de tener en cuenta para poder elaborar un diagrama de bloques. Aquí tenemos otro ejemplo de un diagrama de bloques. Les comento, este diagrama consiste en lo que es la producción de ¿qué era? De vitamina B12. Sí, es el diagrama de bloques de la producción de vitamina B12. Por así decirlo, esto es como que el primero es como un tipo borrador para poder hacer mejor lo que es el diagrama de bloques. El primer esquema lo que tenemos es qué etapas del proceso son las que tengo involucradas. Tenemos lo que ocurre una fermentación semilla, que es cuando colocamos un inóculo para después pasarlo a lo que es un bioreactor, después ocurre una centrifugación, etc. Lo primero que hay que hacer es definir las etapas de mi proceso, ya sean operaciones o procesos unitarios. Lo podemos hacer de esta forma, como un pequeño esquemita de cadenita, para posteriormente, ya que identifico cuáles son las etapas de mi proceso, ahora sí ya puedo definir qué es lo que entra a cada etapa, qué es lo que sale, qué es lo que se sale y entra en cada etapa de proceso y el sentido del flujo. De hecho, si observan, el sentido de este esquema también va de izquierda a derecha, llegamos a un límite y nos regresamos, pero seguimos respetando el flujo o el sentido del proceso. De hecho, por ejemplo, en esta etapa de centrifugación, mi producto de la fermentación, es decir, lo que sale de aquí del bioreactor, entra a lo que es la centrifugación y aquí dice que se desecha lo que es el caldo, es decir, el sustrato que no consume el microorganismo y los metabolitos extracelulares, es decir, lo que excreta la célula durante la fermentación. De hecho, aquí si respetamos lo que son los criterios de un diagrama de bloques, un caldo de cultivo pues es líquido, entonces esta flechita tenía que haber ido aquí abajo. Entonces, pues esta partecita de aquí no es que esté mal, pero lo ideal, como está saliendo de esta etapa y es un líquido, tiene que ir en la parte de abajo. Lo que sale de aquí se le conoce como biomasa y entra lo que es un proceso de molienda. En este caso, pues aquí especificamos exactamente el tipo de molino que íbamos a utilizar y entra lo que sería el agua destilada.
Y así nos vamos a ir con cada etapa del proceso. De hecho, aquí pues ya está más correcto en esta etapa de filtración. Sale lo que es el desecho celular, que generalmente es un líquido acuoso. Entonces tiene que salir por la parte de abajo. Y bueno, esto es más o menos como que la idea para que elaboren lo que sería un diagrama de bloques. Que si se fijan, si identificamos primero las etapas de mi proceso, ya después las puedo ir estructurando para establecer qué es lo que entra y qué es lo que sale de cada etapa. Ahora vámonos con lo que son los diagramas de flujo de proceso. Estos diagramas de flujo de proceso contienen todos los datos químicos necesarios para el diseño de un proceso y es usado para presentar el balance de materia y energía del mismo. ¿Qué significa esto? Que estos diagramas de flujo de proceso son mucho más complejos que el diagrama de bloques. En este tipo de diagramas de flujo de proceso, las operaciones y procesos unitarios se representan como un grupo conectado de equipos de proceso. Ok, en este tipo de diagramas de flujo de proceso, los equipos los representamos con símbolos de forma representativa. Esta simbología pues ya va a depender del tipo de normas oficiales de cada respectivo país. Igual seguimos utilizando líneas con flechas que conectan los equipos del proceso y recordemos que estas líneas con flechas representan entradas y salidas de materia. Además, en este tipo de diagrama de flujo de proceso se muestran los servicios auxiliares principales y se indican velocidades de flujo, composición, temperatura, presión, estados de agregación, etc. Esto que les presento aquí son algunos símbolos que se utilizan para elaborar diagramas de flujo de proceso. Como les digo, esta simbología pues va a depender del tipo de país en el que estemos, también va a depender del tipo de industria y del tipo de software que utilicen las industrias químicas. Porque, por ejemplo, a lo mejor para nosotros este es un símbolo de horno, pero a lo mejor en Alemania y en determinada empresa, en su software, el símbolo de horno pues lo tienen representado de otra forma. Sin embargo, la simbología hasta cierto punto es algo similar, pero cambian en uno que otro detallito. Por ejemplo, aquí los reactores nos dan tres tipos de reactores que igual pues ya van a depender pues del tipo de industria en la que estemos. Por ejemplo, este es un reactor que al parecer tiene como una resistencia, pues significa que aquí se lleva a cabo una etapa de calentamiento. Pues al parecer estos dos es donde se lleva a cabo así como tal la reacción en sí. Hay algunos reactores que tienen aquí como si fuera una pequeña aspita, que son turbinas de agitación, etc. Muy bien, aquí tenemos lo que es un ejemplo de lo que consiste un diagrama de flujo de procesos. Tan solo si lo observan, pues es mucho más complejo que un diagrama de bloques. Tenemos lo que son nuestras materias primas, las flechas que nos indican el flujo de nuestro proceso. Si nos fijamos, tenemos unos rombos con unos números adentro. Esas son las corrientes que hay en este proceso. Si se fijan, aquí tenemos 1, 3, 2, 4. Cada corriente que sale o que entra, pues se codifica con un número. Si se fijan aquí nuestros equipos, este de aquí, pues tienen una determinada codificación. Este de aquí, pues nos dice que es un tambor almacenador de tolueno. Eh, Estas que parecen maripositas son válvulas. Este de acá nos dice que es el equipo C101A, es un compresor del gas de reciclo. O sea, aquí todos los equipos tienen una codificación y se tiene que indicar dentro de lo que es el diagrama de flujo de proceso, ya sea de esta forma o mediante una tabla. Pero a grandes rasgos, esta es la forma en cómo se representan este tipo
de diagramas. Si ven, son un poquito más complejos porque nos indican tanto en qué consiste cada corriente, como las válvulas involucradas, bombas, etc. ¿Qué criterios debemos de seguir para hacer un diagrama de flujo de procesos? Pues en primera, tenemos que representar todos los equipos junto con su descripción, que es lo que tenemos aquí. Señalamos cada equipo y colocamos brevemente su descripción. Nos dice que a cada equipo se le asigna un número o código único y un nombre que lo describa. Nos dice que todas las corrientes del proceso deberán aparecer identificadas con un número, que es lo que se encuentra en los rombos. Cada rombo es una corriente y su número, mediante una tablita, podemos indicar en qué consiste dicha corriente. Y recordemos que esta tablita pues debe de estar anexa a lo que es este diagrama ya cuando se coloque en la planta industrial. También se debe de contener todos los flujos de servicios auxiliares que afecten a los equipos, como lo que es agua, vapor, aire, etc. Es por eso que se colocan lo que es la simbología de algunas válvulas. Acá tenemos lo que es la simbología de una bomba. ¿Por qué? Porque recordemos que estos equipos son los que nos proporcionan estos servicios auxiliares. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un diagrama de flujo de proceso, que si se fijan, pues parece que son como algunos reactores como conectados en serie. Si se fijan, también tenemos lo que es la codificación de lo que son los equipos. Y si se fijan, para cada codificación nos señala qué condiciones tiene o en qué consiste. Y bueno, como dijimos, este tipo de diagramas de flujo de proceso pues se diseñan tanto para conocer nuestros balances de materia y energía como para poder establecer bien lo que sería la planta industrial. Sin embargo, pues la importancia de estos diagramas no finaliza con la construcción de la planta. Una vez que esta ya se encuentra en operaciones, este tipo de diagramas de flujo de proceso es una herramienta que se consulta constantemente para diagnosticar los problemas de operación que puedan surgir y predecir qué efectos va a haber sobre el proceso si se modifican ciertas variables. Es por ello que este tipo de diagramas son demasiado útiles para los ingenieros que están dentro de la planta industrial, ya que si detectan como algún error durante el proceso, inmediatamente interpretando esto pueden llegar a darle lo que es una solución rápida y oportuna sin que se afecte tanto la calidad del producto como los gastos de operación. Y bueno, pues hasta aquí sería lo que es la revisión de este tema.